Hola a todos. En este video les quiero dejar estos tres ejemplos de una viga simplemente apoyada, dos de ellos con carga distribuida triangular y el último con una carga trapezoidal. En los dos de carga distribuida triangular, en uno va a haber una fuerza eh, en un lugar intermedio del tramo, una fuerza puntual. Y vemos qué va a suceder con esto. Bien, el primer ejemplo, como tenemos acá, es de una viga eh, eh, con un vínculo doble en el extremo A y un vínculo simple en el extremo B, una viga simplemente apoyada de 6 metros de longitud de vano. Bien, lo primero que hacemos, como veníamos haciendo en los prácticos anteriores, es hacer un diagrama de cuerpo libre y obtener las reacciones de vínculos externas de la viga. Acá tenemos, en este 3 está indicado la resultante del sistema de carga distribuida triangular, que es 3 toneladas, ¿sí? Que está ubicado a 1/3 del extremo B o a 2/3 del extremo A. Bien, para iniciar los diagramas, ¿sí? En este caso tenemos diagrama de esfuerzo de corte, que es el primero que aparece, y diagrama de momento flector. Como no tenemos fuerza en la dirección del eje de la viga, no vamos a tener esfuerzo normal. Bien, entonces, dijimos, un esfuerzo de corte. Los esfuerzos de corte son los que manifiestan las cargas que son transversales al eje de esta viga AB. Por lo tanto, si vamos a hacer el método directo y vamos a comenzar por el extremo B, ¿sí? El extremo B de la viga, en ese extremo B empezaremos con la fuerza de la reacción de 1 tonelada. Por lo tanto, en ese punto, perdón, extremo B no, en el punto A, el corte, el esfuerzo de corte, es igual a 1 tonelada, que es la reacción, ¿sí? De la viga. Fíjense, acá tenemos, esta es la convención de signos positivos, o sea, si entramos por este lado, en este caso estaríamos entrando por izquierda, fíjense que una fuerza hacia arriba nos produce un corte positivo. Por lo tanto, esta fuerza de 1 tonelada en el punto A nos está produciendo este corte de 1 tonelada positivo. A medida que vamos avanzando hacia el extremo B de la viga y vamos mirando cuáles son las fuerzas que vamos teniendo, vamos a ver que se va aumentando el valor de la fuerza distribuida, ¿sí? Yo estaba en el punto A, tengo 1 tonelada de corte que es igual a la reacción. A medida que yo me voy desplazando hacia el punto B, ¿sí? Aparecen la fuerza distribuida triangular aumentando su intensidad. Y esa fuerza distribuida, justo acá tenemos, ¿sí? La convención de signos. Si yo sigo mirando las fuerzas del lado izquierdo, fíjense que las fuerzas distribuidas van hacia abajo, por lo tanto es negativo. Es por eso que este esfuerzo de corte, a medida que voy recorriendo la viga, va disminuyendo, porque va aumentando esa fuerza distribuida, hasta en un momento hacerse cero en un punto, y luego seguir hasta llegar hasta el otro extremo, ¿sí? Que nos produce un corte de 2 toneladas. Fíjense que si yo me paro ahora en el punto B, si nos paramos en el punto B, y atentos a esto, no sigo mirando hacia A, o sea, sigo mirando las fuerzas que tengo hacia la izquierda de mi viga, sería el corte en el punto B, sería 1 tonelada menos 3, que es igual a menos 2 toneladas, que es el corte que tenemos acá. Ahora, si yo me paro e inicio en el punto B mirando hacia la derecha, ¿sí? O sea, mirando estas fuerzas, la primera fuerza que tengo en el punto, o la única, sería la fuerza de la reacción, que en este caso va hacia arriba, y si yo miro hacia la derecha, fíjense que los positivos van hacia abajo, por lo tanto es menos 2. Por lo tanto, si yo me paro en B, ¿no? Y miro hacia un lado o hacia el otro, en los dos coinciden que el corte en ese punto es igual a 2 toneladas. Bien,
Los que yo les marqué acá con verde, esta línea verde que dice 0 y esta línea verde que dice 1, son las pendientes de esta curva, ¿sí? Que es la curva que se construye a partir de el valor de corte en cada punto. Si yo voy recorriendo de A hacia B, ¿sí? Con un parámetro X, para cada punto de ese valor de X de ese recorrido voy a tener un valor del corte, ¿sí? Cada valor de corte me está representado por esta curva. ¿Esto para qué nos sirve? Obviamente, para ver dónde el corte es máximo, dónde el corte se hace cero, ¿sí? Es importante interpretar en los diagramas y las curvas que nos representan el corte a lo largo de la viga, porque eso nos permite saber cuál es el valor máximo en esa viga para en un futuro, en el segundo parte del año, vamos a ver cómo dimensionamos o cómo verificamos una sección, ¿sí? A partir de estos esfuerzos. Estos esfuerzos, estos diagramas de esfuerzo nos dan, ¿sí? Nos dan la información para después poder verificar o dimensionar, o sea, darle dimensiones a esta viga que estoy calculando. Bien, entonces esto en verde, es la pendiente, y la pendiente está relacionada con una serie de ecuaciones diferenciales. Nos dice que la derivada del corte, ¿sí? Con respecto a x, cómo va variando el corte con respecto a x, es igual a menos q, o sea, menos la carga. Eso ya lo deben haber visto en la teoría dada, ¿no? Entonces, la pendiente de esta curva que yo creé acá de corte, las pendientes de esta curva, están relacionadas con esta carga triangular que tenemos acá arriba, ¿sí? Y es menos esa carga triangular. Esta carga está variando en función de x. Cada valor en cada punto de x, ¿sí? Desde A hasta B tengo un valor de carga. Y eso nos va a dar esta pendiente que tenemos acá abajo. Si yo quiero construir esta curva, en el punto A, en este punto, fíjense que la carga es 0, ¿sí? En este punto A, la carga Q es 0. Por lo tanto, si la carga Q es 0, la derivada del corte con respecto a X, o sea, la pendiente de la curva es igual a 0. Por lo tanto, es una pendiente horizontal. Yo salgo de acá con una pendiente, como ven, esta raya verde, horizontal, ¿sí? La pendiente es 0. Por lo tanto, esto yo sé que sale así y va a llegar a este punto B con, ¿sí?, la pendiente del valor de la carga. La carga en el punto B dijimos que era máxima y era 1 tonelada por metro. Por lo tanto, la pendiente, la derivada de Q con respecto a X en el punto B va a ser menos 1. ¿Sí? Que es esta pendiente que marqué acá. Por lo tanto, yo sé que salgo con una pendiente 0 de acá y llego con una pendiente menos 1 a B. Eso es lo que me produce que yo haga esta curva de ¿sí?, estos valores de pendiente. Bien, ¿eso cómo lo puedo rectificar? ¿Sí? Lo puedo rectificar haciendo toda la ecuación, ¿no? Yo tengo que la derivada de Q con respecto a X es igual a menos la pendiente. Esta pendiente es la pendiente de esta carga. Fíjense que para 1 tonelada por metro son 6 de X. Por lo tanto, tiene una pendiente de 1/6. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, la derivada de Q con respecto a X va a ser igual a menos 1/6 de X. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Bien, la derivada del corte entonces es igual a menos x sobre 6 por diferencial de x. Ahorro pasos, integro ambos miembros de esta ecuación diferencial, y nos queda al integral que el corte es igual a menos x cuadrado sobre 12 más una constante c. Entonces, fíjense que lo primero que vemos es que la curva que me representa los distintos valores de corte a lo largo del eje de la viga es una función cuadrática. Cuando yo tengo una carga distribuida triangular en una viga, la función que me representa el corte es cuadrática. Bien,
Ahora vamos a sacar esa constante C, lo hacemos con las condiciones de borde, ¿no? Para x igual a 0, o sea, yo estoy variando x, dijimos, desde el punto A hasta el punto B. Por lo tanto, para x igual a 0, el valor de ese corte dijimos que era 1 positivo. Entonces, vamos acá, ¿sí? Para x igual a 0, el Q es igual a 1 tonelada. Resuelvo la ecuación y entonces nos queda que la ecuación cuadrática es igual a menos x cuadrado sobre 12 más 1. ¿Para qué nos sirve esta ecuación? Porque podemos ver, ¿sí?, dónde mi corte se hace 0. Este punto es un punto que nosotros llamamos un punto particular, ¿no? ¿Sí? Los puntos importantes de esto, porque acá el corte se hace 0. Y vamos a ver en lo que sigue que cuando el corte se hace 0, yo voy a obtener el momento máximo que tiene esta viga. Entonces, resolvemos, hacemos Q igual a 0, resolvemos la ecuación y nos queda para que una distancia x a partir del punto A de 3,46, como está indicado acá, a partir de este punto a 3,46, mi corte se hace 0. Bien, ahora tenemos el momento. El momento flector de la viga, para sacar el momento flector de la viga, obviamente, si yo tomo el momento en el punto A, la única fuerza que pasa por este punto A es de 1 tonelada y pasa por el punto, por lo tanto no tengo distancia, por lo tanto el momento en el punto A es 0. Y está de acuerdo, esto, si bien lo podemos analizar así, físicamente también decimos que está relacionado con los vínculos, porque si yo tengo un vínculo de segunda especie en A, acuérdense que el vínculo de segunda especie restringía los desplazamientos horizontales y verticales, ¿sí?, de mi chapa, pero no restringía un giro, por lo tanto el momento en A tiene que ser igual a 0. Entonces, tanto A como B, los momentos flectores en esos dos puntos, si yo inicio en A por izquierda y en B por derecha, la única fuerza son las dos reacciones que pasan por el punto en cuestión, por lo tanto los momentos son 0. Es como queda representado, ¿sí?, acá en este diagrama, o sea, momento 0 ahí, momento 0 acá. Al igual que hice anteriormente, fíjense que hay una línea de color rojo, ¿sí?, con el número, esas son las pendientes que tienen esa curva. Bien, la segunda ecuación diferencial que tenemos para resolver los diagramas es que la derivada del momento con respecto a x es igual al corte. Por lo tanto, la pendiente que va a tener esta curva que queda representada acá va a estar en función del diagrama anterior, que era el diagrama de corte. Por lo tanto, fíjense que yo marqué la pendiente en el punto A como 1, ¿sí?, y la pendiente en el punto 2 como 2. O sea, si la pendiente está relacionada con el valor de corte, esta pendiente de 1 del momento está relacionada con este valor de 1 que valía el corte en ese punto. Acá el corte dijimos que valía 2 toneladas, por lo tanto la pendiente acá es negativa 2 toneladas. En lo que es momento flector, vamos a dibujar las pendientes positivas hacia abajo. O sea, el momento, al contrario que corte, que acá dibujamos los valores positivos hacia arriba, ¿sí?, los valores positivos en el momento flector los vamos a dibujar hacia abajo de la fibra de referencia, que es la que está en líneas de trazo. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque tiene una correlación con la deformación física que va a tener esa viga cuando yo la cargue de esa forma. Entonces, graficamos hacia abajo. Por lo tanto, esta pendiente que va hacia abajo así, en nuestro caso sería una pendiente positiva, ¿sí? Para un valor X, el valor positivo va hacia abajo. Por lo tanto, la pendiente es positiva. Bien, esto es importante que les quede claro, ¿no? El tema de las pendientes. Entonces, fíjense que el valor del corte
va disminuyendo, dijimos, ¿no? Acuérdense que empezaba de 1, iba disminuyendo con una distribución cuadrática hasta llegar a un punto que era 0, que lo habíamos hallado y valía 3,46. Por lo tanto, fíjense, la pendiente del momento, cómo va disminuyendo a llegar a un punto que la pendiente es igual a 0, ¿sí? O sea, va con pendiente positiva, que lo tenemos acá del corte, pendiente positiva, positiva, cada vez más chica, llega un momento en donde se hace 0, o sea, la pendiente es horizontal, acá la vemos, y luego arranca con una pendiente negativa, porque el valor del corte acá es negativa, que va subiendo, 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 hasta llegar al extremo y tiene una pendiente de 2, ¿sí? Negativa. Entonces, fíjense que sin sacar ningún valor, yo puedo hacer un diagrama en borrador de mi momento flector. O sea, yo sé, sin sacar ninguna cuenta, que el momento en los extremos, por tener un vínculo de segunda especie en A y uno de primera especie en B, y no tener una fuerza, son 0. Por lo tanto, este extremo y este extremo, el momento es 0. Y acá, donde se cortó, sé que el momento va a ser máximo. ¿Por qué? Porque viene la pendiente de la curva, que viene de una pendiente positiva, pasa a una negativa. Entonces acá tengo un máximo de esta función. ¿Sí? Entonces ya puedo diagramar que la forma de mi momento va a ser esta. Bien, ¿cómo saco? A mí lo que me interesa es sacar cuánto vale el momento en ese punto máximo, en donde el corte se hace 0. Entonces, de la ecuación diferencial de derivada de momento con respecto a x igual a q, ¿sí? Yo voy a sacar cuánto es mi ecuación de momento. Entonces, integro, o sea, diferencial de momento es igual a esto por diferencial x, integro ambos miembros como hice con el corte y me queda que la ecuación de momento es igual a menos x cubo sobre 36 más 1 más la constante b. En este caso, la obtención de esta constante b es, fíjense que para una x igual a 0, o sea, para x igual a 0 sería en el punto A, ese momento sabemos que su valor es 0, ¿sí? Por lo tanto, lo expresamos acá y obtenemos la ecuación de momento. En este caso es una función cúbica. Entonces, para carga distribuida de forma triangular, eh, la función que representa el corte es cuadrática y la función que representa el momento es cúbica. Esto por favor grábenselo y sépanlo. Entonces, si yo ahora reemplazo la x en mi ecuación de momento por el 3,46, que era la distancia, ¿sí?, que teníamos desde el punto A donde se hacía 0 el corte, voy a obtener el momento máximo, que es 2,31. De esta forma obtenemos el diagrama de corte y momento de esa viga. Bien, pasemos a esta siguiente. Aquí tengo la misma viga AB con la misma carga distribuida, solo que a 2 metros del punto A tengo una fuerza puntual de 1 tonelada. Por lo tanto, cuando hago mi diagrama otra vez de cuerpo libre, obtengo las reacciones, ¿sí? Acá tengo 1 tonelada, una fuerza puntual que está a 2 metros, y esta sería la resultante de todo este sistema de fuerza distribuida triangular, que es 3 toneladas, la misma que la anterior. Entonces, fíjense, y este caso es muy particular, cuando nosotros tenemos una fuerza puntual, es un punto característico de esa viga. Fíjense, ya les voy adelantando el diagrama, cómo este diagrama va a tener un salto acá, ¿sí? Va a tener una interrupción, ya no va a ser una función continua como lo era esta, sino que esa función va a tener un salto debido a esa carga puntual. Eso pasa ya sea si tenga una distribución uniformemente o tenga cargas puntuales en mi sistema de cargas de la viga. Siempre en donde hay una carga puntual, se me va a manifestar en el diagrama de corte como un salto que es igual, ese salto es igual o tiene la dimensión de esa viga puntual que tengo. En este caso, bueno, empezamos como lo hicimos anteriormente. Si empiezo en el extremo A, tengo un corte de 1,66, lo expreso acá. Acuérdense, y lo repito, siempre esto lo puse para ayudarlos para ver las pendientes, ¿sí?
Estas líneas de color verde más gruesas, con ese número en verde, es la pendiente que tiene esa curva. Obviamente, si esto tiene una carga triangular, una carga distribuida triangular, va a ser una parábola como lo vimos anteriormente. Entonces, ahora, lo que me interesa en particular es obtener ese punto acá donde el corte se hace 0, esta distancia que, bueno, acá ya está puesta, de 2,83. Porque ahí, fíjense, y vamos a ir adelantando, voy a tener justamente el momento máximo, ¿sí? Siempre nos interesan estos diagramas, nos resultan interesantes porque yo puedo tener un panorama de cómo varía punto a punto de la viga el corte y el momento, y para obtener, identificar por medio de este diagrama en dónde está el momento máximo de, el momento máximo en la distribución, ¿no? En el diagrama. Bien, entonces, fíjense, otra vez, la carga distribuida, la pendiente era 1/6, sigue siendo la misma pendiente, ¿sí? Hago la ecuación y nos da el corte igual a menos x² / 12 más c. Acá paramos un segundito para analizar esto, ¿no? Fíjense, esta distribución parabólica tiene dos tramos. Un tramo es desde A hasta un punto muy pequeño antes de la carga de 1 tonelada acá, y tiene otro tramo que es a partir de un punto muy cercano a la carga, un infinitésimo podríamos decir, a la carga 1 hasta el punto B. O sea, la viga tiene dos tramos. Un tramo es este y otro tramo es este. A mí lo que me interesa es el segundo tramo, ¿sí? Cuando yo cruzo, ¿sí? Vengo desde A hacia B, cruzo esa fuerza de 1 tonelada hacia el extremo B. ¿Por qué? Porque ahí es donde voy a tener ese corte cero que me va a dar la información de cuánto es el momento máximo. Por lo tanto, esto yo lo manejo con las condiciones de borde. Cuando voy a las condiciones de borde de la ecuación diferencial, como vimos antes, y yo integro, voy a decir que para x igual a 2, que es donde está ubicada la carga, x igual a 2, mi corte va a ser el corte que está inmediatamente después de esa carga de 1 tonelada, que lo tengo acá abajo. Ojo con esto, ¿no? 0,34 toneladas. O sea, a donde está aplicada la carga, hacia la izquierda, mi corte es de 1,34. Cuando cruzo la carga, obviamente le estoy agregando un corte negativo de 1 tonelada al analizar, entonces va a bajar bruscamente esa tonelada y me va a quedar de 0,34. Entonces, con un corte de 0,34 es donde yo empiezo a analizar mi tramo. Por eso le pongo esa condición de borde. De x igual a 2, el q va a ser 0,34. Obtengo eso, hago el corte igual a 0, como hice anteriormente, y tengo que la x es 2,83. O sea, ojo, atentos acá también, ¿no? Esa 2,83 yo lo estoy analizando desde mi punto A. O sea, desde el punto A hacia donde se hace 0, va a haber 2,83. Bien. ¿Qué hago? Aplico la segunda ecuación diferencial que nos da las pendientes, que son estas que están acá en roja, ¿sí? Del momento. Antes de esto, una cosita más sobre el corte. Fíjense que la pendiente es una, ¿no? La pendiente es de un sexto desde A hasta B. La carga distribuida sigue toda la misma pendiente. Entonces, fíjense que cuando el valor de la carga Q en ese punto, si tengo una pendiente de un sexto, la multiplico por 2, me da un tercio, que sería este 0,33, ¿no? O sea, el valor de la carga Q en ese punto donde está aplicada la fuerza, está color verde, es 0,33. Y esa sería la pendiente de mi curva en ese punto. Y la pendiente de mi curva hacia un lado y hacia el otro. Fíjense que yo, mi primer tramo de curva, termino con una pendiente de 0,33 ante la fuerza, y cuando hago la interrupción de la fuerza de 1 tonelada y salgo con la misma pendiente de 0,33 con la que entré, ¿sí? Esta pendiente y esta pendiente tienen que ser la misma, porque acá esta pendiente es la misma. ¿Está? Bien.
Entonces, volvemos al momento. No los quiero marear, pero era un punto de análisis importante a tener en cuenta. Hago la ecuación de momento. En este caso, fíjense, bueno, yo puedo obtener cuánto es el valor de momento en el punto ¿no? En el punto donde está aplicada la fuerza. ¿Por qué? Porque puedo hacer el momento en este punto y hago, el momento en este punto va a ser un momento positivo, porque estoy entrando por izquierda, los momentos positivos están, ¿sí? En sentido horario para hacia allá. Entonces, si me paro en ese punto y miro las fuerzas que me hacen momento del lado izquierdo, es 1,66 por esta distancia, que son 2 metros, menos la resultante de esta sección de la fuerza distribuida, que tiene una carga de 0,33 por 2 dividido 2, o sea que tendría una resultante acá de 0,33 por la distancia, que es 1/3 de 2 metros. Esa cuenta me da 3,10. Háganla, ¿sí? Y verifiquen, esa cuenta me da 3,10. Por lo tanto, el momento para X igual a 2 metros sería 3,10 tonelómetros. Entonces, con esas condiciones de borde, ¿sí? Obtengo esta ecuación de momento, que es una función cúbica, ¿sí? Que tiene un término al cubo, un término a la X y una constante de 1,98 que la obtuve con estas condiciones de borde. Entonces, en esa función pongo X igual a 2,83, que era la distancia que habíamos sacado de la ecuación diferencial de corte, y obtenemos el momento máximo, que es 3,26. Por lo tanto, analizando esta función cúbica de los valores del momento a lo largo de la viga, vemos que arrancamos con una pendiente, perdón, acá corrijo un errorcito, que es que esta pendiente es 1,66, ¿no? El valor de acá. Esta pendiente de 1 es 1,66, que es este valor, ¿sí? Entonces, salgo con 1,66, voy bajando. En este caso, fíjense que la fuerza puntual no me afecta en el valor del momento, obviamente, porque el momento va a ser el mismo. El momento que obtengo una instancia, un infinitésimo antes de la carga de una tonelada y un infinitésimo después de la carga de una tonelada, esa fuerza no me va a afectar el momento. El momento sigue siendo 3,10. Lo que sí me va a afectar, fíjense que esto, voy a tener una pendiente acá, entro con una pendiente de 1,34, ¿sí? Que es el valor de corte antes de la fuerza, y después sigo con una pendiente de 0,34, una pendiente más chica. Hago un salto de pendiente hasta llegar al valor de 2,83, donde la pendiente es 0, ¿sí? Y ahí empieza la pendiente negativa del momento hasta llegar acá a una pendiente que sería un valor de 2,34. Entonces, así nos queda el diagrama de momento de esa viga. Bueno, después esto mírenlo en ustedes. En este caso tengo una carga trapezoidal, ¿sí? Con ¿sí? Un tramo apoyado con un voladizo, en este caso de 2 metros, donde tengo una carga inclinada. No les representé el esfuerzo de normal, porque sería constante de 5 toneladas. Bueno, me quedo acá acá tenemos la convención de signo, pero fíjense, ¿sí? Cómo el diagrama de corte, en este caso, arranca con 0,14 positivo, que es la reacción, y al tener el diagrama, la carga máxima que viene bajando, como bruscamente empieza a bajar, y ahí el corte se hace cero muy cerca del punto A, ¿sí? Y acá tenemos también el momento, como el corte es a cero, voy a tener un momento máximo muy pequeño, un momento positivo, y después arranca un pendiente negativo hasta 7. Y esta es lineal, ¿sí? Fíjense cómo la correlatividad, ¿no? Acá tengo un corte cuadrático, el momento es cúbico, acá el corte es lineal, por lo tanto, es constante, perdón, por lo tanto, el momento es lineal y va a volver a cero. Acá están todas las ecuaciones, bueno, fíjense, en este último caso,
y de última lo consultamos en la práctica.